en un contexto cultural diferente. Al verlo, tendrás la oportunidad de viajar en el tiempo y experimentar cómo la sociedad solía ver el mundo. Somos Rec TV, el ayer y hoy juntos. Esta semana destacamos en Rec. ¡Quiero prender la chimenea conmigo! No entiendo. ¿Quieres prender la chimenea conmigo? Discúlpame, Gaspar, pero no te entiendo el chiste. Y es raro porque yo soy un cañonazo para los chistes de esquizofrénico. Y hoy día tenemos preparado un resumen con lo mejor del año noticioso en cuanto al deporte en 1997. Esta, señoras y señores, es la historia de un hombre que lucha. Esta es la biografía de Quique Morandé. La señora Marcia tiene que haberme llevado una nota de su hija. Desgraciado, está besando a mi esposa y yo te juro que lo mato. Yo personalmente estoy muy conforme con el desempeño de Elsa, sobre todo después de haberle ganado a Argentina. Gracias, buenas tardes. Póngale piño, ya. Tiene los mismos derechos que los hombres. En Rec, el ayer y hoy juntos. Universidad Católica de Chile Televisión presenta Mundo Deportivo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Mundo Deportivo. A esta hora empezamos a hacer un resumen de lo que ha sido la semana del deporte en Chile y en el mundo. Y al final del programa de hoy día, como todos los domingos, un bloque completo dedicado a las principales noticias de Francia 98. Vamos a empezar el Mundo Deportivo de hoy revisando hoy, domingo, las principales noticias en Chile y en el mundo. El nadador argentino Gabriel Cheyú se convirtió hoy en el primer deportista latinoamericano en lograr una medalla en el Mundial de Natación. Terminó tercero en la prueba de 25 kilómetros detrás del ruso Alexei Akatiev y el español David Meca. En Chile, Cristian Bustos se impuso en el triatlón de Villarrica, que corresponde a la segunda fecha del circuito nacional. El deportista completó las tres partes de la prueba en 1 hora y 50 minutos 6 segundos. Tras él se ubicaron Francisco Soró y tercero Carlos Crema. En mujeres, el primer lugar fue para Claudia Cortés con un crono de 2 horas 50 minutos y 6 segundos. En la NBA, los Chicago Bulls celebraron el regreso de Scottie Pippen a la cancha con un triunfo sobre los Golden State Warriors por 87-82. Después de estar ausente en 35 partidos por una operación al pie, Pippen terminó con 14 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en los 31 minutos que jugó. Michael Jordan, como siempre, fue el hombre clave con 32 puntos. En la primera división francesa, lo más llamativo es la lucha entre los clubes candidatos al descenso. Esta vez el equipo de Nantes está algo más tranquilo luego de derrotar al de Lens por 1-0. Si no hubiera sido por el arquero del Lens, Michael Landreau, que se transformó casi en un acróbata, la ventaja habría sido mayor. Hoy debía correrse la 11ª etapa del Rally Dakar, pero el ataque de asaltantes que sufrieron varios competidores casi en la medianoche hizo que las autoridades de la prueba anularan la etapa, que pasaba por las localidades de Taouedegui y Cabo, en Mali, y que atravesaba el desierto del Sahara. 5 automóviles y 2 camiones fueron atacados por 7 u 8 personas que todavía no han sido identificadas. Un camión fue robado y a otro le destruyeron los neumáticos. Eso permitió reagrupar a los participantes, que salieron en caravana y protegidos por la policía. Y a Carlos de Gabardo, que se le había roto el estanque de la benzina, el papá le estaba tratando de solucionar este problema porque él lo está acompañando en el rally, así que ya esperamos que mañana esté en competencia nuevamente. Aprovechando el periodo de vacaciones, algunos de los futbolistas que actúan en el medio nacional llegaron hasta la playa del Quisco para participar en un torneo de fútbol. Este es un deporte que arrasa, por ejemplo, en los países asiáticos y también en Brasil, y parece que en Chile está tomando algo de vuelo. En el Quisco estuvo Patricio Oñate.
El equipo formado por los futbolistas Rodrigo Barrera, Jaime Vera, Aníbal González se adjudicó el segundo campeonato de fútbol y realizado en el Quisco. El trío campeón venció en la final al cuadro compuesto por Alejandro Isis, Nelson Parragués y Javier Margas con parciales de 15-11 y 15-12. También participaron en el fútbol del Quisco Manuel Neira, Marcelo Peña, Rafael Onarra, Claudio Borgi, Mario Lepe, Jaime Pizarro, Andrés Romero y Luis Pérez. ¿Gustaría haberse dedicado a ser árbitro profesional de fútbol? Profesional de fútbol siempre fue un sueño, pero es difícil entrar en los árbitros. ¿Nunca se le dio? Nunca se me dio la posibilidad, así que ahora tengo que hacerlo acá y ahora voy a un torneo también en Brasil de fútbol playa, es lo único que puedo hacer. Pero siempre playa. Siempre playa y seguiré en la playa. A favor de los azules. Malo el equipo, súper malo. Y con el gorro Jaime Vera ya queda clarito que es un equipo de Mario. Cosa de darse cuenta nomás, absolutamente desubicado con el día que teníamos y con gorro de cuero. Jugaron bien, fueron más prácticos, ¿no es cierto? Nosotros quisimos hacer más toques, ellos fueron más directos, Malo así los que... equipos de la final, muy malos los equipos de la final. No, de picado a la Jaime, porque le ganamos el primer partido. Malos los equipos. Le ganamos el primer partido, por eso está picado. ¿Cuándo inició su carrera como voleibolista? Ayer. ¿Ayer? No, ya había jugado. Pero lleva años en esto, ¿ah? No, el año que jugaba en Brasil se juega mucho, así que bastante acostumbrado. ¿Pero le hubiera gustado haber hecho otro deporte, el fútbol, por ejemplo? Hubiese sido lindo. ¿Sí? ¿Echarlo con calcetines? Sí, playera, total. Se ve bien, ¿ah? Para jugar, ¿Sí? jugamos con calceta, entonces... ¿Sí? ¿Y pensó que alguna vez iba a ser voleibolista usted? No, ¿Sí? pero tengo condiciones, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Y fútbol? ¿Nunca se interesó por el fútbol? Es que no me dediqué más a los estudios. ¿Sí? ¿Y qué estudió usted? Estudié electrónica, Ah, ¿técnico electrónico? técnico electrónico. ¿Le va bien? Más o menos. Pizarro dijo que lo más ordinario era el gorro, no podían ir con ese gorro. ¿Ah? Está picado porque lo compré de vacaciones cuando fui a Cancún y está picado. ¿Y nunca ha ido a Cancún él, no? Él no ha ido nunca, entonces está picado. ¿Y se agrandó? Lo que pasa es que me falta la moto, lo más barato. ¿Sí? ¿Y la moto sale cuando quiera, no? Sí, la tengo guardada en la casa. ¿Sí? Pero una moto de mi hijo, ¿ah? ¿Cuántos años ya jugando voleibol? Toda una vida, ¿no? Desde que empecé a jugar fútbol, pero nunca había jugado en la playa. ¿Pero pensó algún día ser futbolista profesional? Siempre tuve ganas, mi papá me decía que tenía condiciones, pero... El equipo de Vera, el gorro, muy feo el gorro. Oye, nunca llegué a ser profesional porque me dediqué al chavo, weón. Ordinario el gorro. Muy feo, mire, por favor. ¿Qué le parece el gorro Vera? Malo, feo. Todo está vacío. El partido voleibol... Todo está vacío. El partido voleibol ya ha terminado. Los jugadores se han ido con una sola ilusión. Jugar al... Me equivoqué de nuevo. Todo ha quedado vacío. Ha terminado este partido de voleibol en las playas. Y los jugadores se han ido con una ilusión. Algún día ser futbolistas profesionales y jugar en una cancha empastada. Desde el Quisco para Mundo Deportivo, Patricio Oñate. Bueno, muchas gracias a Patricio Oñate, que estuvo en el Quisco, y también al humor de todos los jugadores que aprovecharon de entrenar un poco. En el fútbol de verdad, el Barcelona y el Real Madrid comparten el liderato de la Liga Española de Fútbol. Vamos a ver los resultados de este fin de semana. Clásico de Madrid. El Real frente al Atlético en el estadio Vicente Calderón. Es precisamente el elenco merengue quien va a tener la primera oportunidad a través de Raúl González. Soberbio el portero Molina. Partido de intenso trámite donde el Atlético siempre buscó. Incluso en esta jugada se le anula el gol al rumano Prodan por fuera de juego de José Luis Caminero. Kiko Narváez fue la principal figura del ataque del elenco que dirige Radomir Antich, transformando a Cañizares en toda una figura. Durante la primera etapa siempre fue el elenco del Atlético quien buscó la portería para abrir el marcador. Sin embargo, con el correr de los minutos sería el Real quien daría la sorpresa. Imágenes sucesivas de las tremendas tapadas del ex portero del Celta de Vigo, Santiago Cañizares. Otra vez, Kiko Narváez. Soberbio el portero del Real. Hasta que Clarence Seedorf habilita a Roberto Carlos y la reciente contratación del Real, el brasileño Sabio, decretaba el 1-0 a favor del elenco merengue. Locura en el Vicente Calderón. Nuevamente es Clarence
en Seedorf por la banda derecha. Y Juan Manuel López despeja. Pero a 4 minutos del final vendría la jugada trascendental a favor del Athletic. Sucesivos rebotes en la defensa del Real y el debutante José Marí Romero dejaba las cosas 1-1. Al Real con 40 puntos y el Atlético de Madrid con 34. En el estadio Anoeta de la Real Sociedad, el local recibe al Barcelona, quien va a abrir la cuenta a través del Pichichi de la Liga. Luis Enrique, quien marca su gol número 13. Y además abre la cuenta a favor del equipo de Luis Van Gaal, el holandés. Sin embargo, al Barcelona lo persigue una suerte de maldición, porque luego va a quedar 2-0. Sin embargo, el equipo de la Real Sociedad siempre buscó y transformó al portero holandés Rudy Geerts en toda una figura. Momentos difíciles para el elenco azulgrana. Pero va a quedar de manifiesto el juego del Barcelona en esta jugada donde Luis Enrique va a habilitar a Josep Guardiola. El Hades para Sergi, quien va por la franja izquierda. Y atención, vean cómo va a definir el brasileño Sonny Anderson el 2-0 a favor del elenco de la Ciudad Condal. El Barcelona tiene 40 puntos y 2 partidos menos. Y lo que hablábamos de la maldición, porque cuando se jugaban los 37 minutos, el primer descuento, Loren establece el 2-1, cuando faltaban 8 minutos para que finalizara el encuentro. De ganar, el Barcelona quedaba puntero. Y miren esta jugada en que Guardiola casi bate a su propia portería. Sensacional los reflejos del holandés Geerts. Y atención, solo 30 segundos faltan para que termine el encuentro. Sucesivos errores en la defensa del Barcelona. Y Di Paula decreta el 2-2. Líderes el Barcelona y el Real Madrid con 40 puntos. Tercero la Real Sociedad con 35. Seguramente usted tiene que haber leído en el diario o se tiene que haber enterado por los noticiarios de los últimos incidentes que han protagonizado las barras de fútbol en nuestro país, en Chile. A raíz de esto nosotros quisimos saber en qué momento empezó toda esta historia o todo este cuento de la violencia en los estadios, y buscando, informándonos, nos dimos cuenta que prácticamente empezó en el mismo minuto en que el fútbol se hizo popular. Más importante que ganar el Mundial de Francia es desterrar de una vez por todas la violencia de los estadios. Estas palabras corresponden al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, Julio Grondona, y dejó helados a muchos de sus compatriotas. Tal como están las cosas, la situación parece incontrolable. Precisamente uno de los primeros escándalos surgidos en una cancha de fútbol ocurrió en Buenos Aires en 1968. El esperado clásico entre Boca y River terminó en un enfrentamiento entre sus barras y con un saldo de 73 personas muertas. Pero sin duda que la década que más violencia trajo fue la de los 80. Ahí apareció un grupo de fanáticos ingleses que regaron un camino de sangre en los estadios. Mayo de 1985 es la fecha del primer escándalo protagonizado por los hooligans. En la final de la Copa de la UEFA, en el partido entre la Juventus y el Liverpool, provocaron la muerte de 47 hinchas. La Federación de Fútbol Europea reaccionó y decidió castigar a los equipos ingleses. Quedaron excluidos de todos los torneos internacionales durante 4 años. Sin embargo, la sanción no impidió nuevos hechos de violencia. En 1989, una avalancha de gente, también provocada por los hooligans, dejó 108 muertos en el estadio de Sheffield, en Inglaterra, una de las peores tragedias de las que se tenga memoria. Las sanciones parecen inútiles ante la violencia desatada que invade los estadios de fútbol. Imposible olvidar la avalancha humana en el Mateo Flores de Guatemala en el año 96 y sus 85 víctimas fatales, entre las que figuraron varios niños. La reventa y falsificación de entradas, mala ingesta de alcohol, convirtieron el estadio en un gigantesco ataúd. En Chile, si bien nunca hemos llegado a esos niveles, fácilmente se puede hablar de más de 50 partidos con incidentes y heridos. El último en el Mundialito Sub-20, luego del encuentro entre Universidad de Chile con el Borussia Dortmund, justo cuando nadie esperaba una nueva batalla entre los de abajo y la Garra Blanca. Los hinchas salvos querían recuperar su bombo, supuestamente robado por los de abajo. Hubo 14 detenidos después de una balacera en la que 2 personas resultaron heridas.
Brasil también ha sido epicentro de violencia en los estadios. Siendo tal vez el país más futbolizado del mundo, no podía esperarse otra cosa. Uno de los desmanes más impresionantes ocurrió en agosto de 1995, cuando el Palmeiras ganó a Sao Paulo por 1-0. La torcida paulista arrancó las graderías, invadió la cancha como un ejército organizado y desató una batalla campal incontrolable. El saldo de heridos fue imposible de calcular y este hincha, desorientado por los golpes, finalmente murió. El fútbol y sus fanáticos han protagonizado a través de los tiempos una de las más grandes e intensas historias de amor. El grito de gol, como en una explosión, libera emociones indescriptibles para sus protagonistas y para los seguidores del fútbol, que sienten las victorias de sus equipos como propias. Pero la historia es fuerte y se repite. Tanta pasión termina por convertirse casi siempre en un crimen pasional. Buscando imágenes para hacer esta nota, nos encontramos, con un montón de cosas tanto peores que las que acaban de ver. Pero especialmente había una señora que en la tragedia del Mateo Flores en Guatemala le contaba al periodista que la estaba entrevistando, ella, por supuesto, entre sollozos, que en ese estadio se le habían muerto sus 3 hijos y una nieta, es decir, toda la familia. Apelando a la conciencia de las personas que van al estadio aquí en Chile, ojalá que nosotros nunca tengamos que informar acerca de una tragedia de esas proporciones. Cambiando totalmente de tema, algo un poco más alegre, que le va a gustar sobre todo a los niños que quieren ver buen deporte. Una serie de actividades deportivas, diferentes campeonatos está organizando la Universidad Católica, el Club Deportivo de la Universidad Católica. Y fíjese que por primera vez podrían visitarnos durante 1998 campeones olímpicos, ex campeones también y récords mundiales. El Club Deportivo de la Universidad Católica pretende traer a Chile a importantes deportistas de varias disciplinas. Es el programa Deporte Plus con que la UC está organizando en Chile una serie de eventos de primer nivel en los diferentes deportes. Se pretende, creo que lo vamos a lograr, un mejoramiento sustancial en disciplinas deportivas que esperamos abarcar con el tiempo a todas. Este año partimos con 4 deportes en competencias internacionales con deportistas de primer nivel y que espero sean realmente motivantes para los deportistas chilenos. El primero de los eventos es el Rugby 7-a-Side, que se efectuará este miércoles en Las Salinas, en Viña del Mar, y que contará con la participación del campeón y subcampeón de la especialidad, Fiji y Sudáfrica, que junto a Alemania, Chile y Paraguay participarán en el grupo B. En el otro grupo estarán Nueva Zelanda, Argentina, España, Uruguay y una selección de la Federación Internacional de Rugby. El Scrum se juega en el Rugby 15 de 8 jugadores, en el Rugby 7 de 3. Hay muy poco Scrum y muy poco drive. La pelota siempre está en movimiento, se detiene muy poco el juego. Hay que tener un gran estado físico para tener un gran logro, un buen desempeño dentro del set. El 7-a-Side corresponde a una adaptación del rugby tradicional. Es originario de Escocia desde fines del siglo pasado. Actualmente esta modalidad tiene un circuito mundial que culmina cada 4 años con el Campeonato Mundial de 7-a-Side, que en marzo del año pasado se realizó en Hong Kong. Las principales diferencias entre el rugby 15 y el 7-a-Side son las siguientes. En el rugby tradicional juegan 15 rugbyistas, 7 en el otro. 2 tiempos de 40 minutos, 2 tiempos de 7 minutos. El scrum es con 8 y con 3 rugbyistas. La conversión, que es el puntaje que se da después de que se convierte el try, es con kick en el rugby 15 y con un drop kick en el rugby 7. Y la salida, el reinicio del juego, en el rugby 15 es el equipo que se le marcan los puntos, y en el rugby 7 sale el equipo que marca los puntos. El tiempo real de juego es el 60% del total y el 90 al 95% del 7-a-Side, por lo tanto es muy dinámico. La edad promedio de los jugadores, 24 y 28 años. La segunda competencia del programa Deporte Plus será una fecha del Circuito Mundial del Voleibol Playa, que entre el 5 y 8 de febrero se efectuará en Viña del Mar. El tercer evento será el más espectacular. Se trata de un meeting internacional de atletismo que reunirá a 30 figuras de primer nivel, es decir, campeones de torneos mundiales y finalistas de Juegos Olímpicos. Según el Club Deportivo de la Universidad Católica, vendría el velocista Frank Fredericks, el ex campeón olímpico Linford Christie y los cubanos
Luis Iván Pedroso. Campeón mundial de salto largo, Javier Sotomayor, récord mundial de salto alto. Y Ana Fidelia Quirot, medallista olímpica y campeona mundial de 800 metros planos. Por último, habrá un hexagonal de básquetbol en que participarán destacados equipos latinoamericanos en una nueva versión del torneo Encestando una Sonrisa. Esas son las estrellas que el Club Cruzado tiene planificadas para que vengan a competir a Chile. Todos los deportistas cubanos que se nombraron en esa nota están optando en las próximas elecciones al Parlamento en Perú. Así es que podríamos tener diputados y además campeones mundiales en Chile. Ojalá así sea. En Australia, no, pues en Chile, porque van a venir a Chile. De eso se trata. En Australia, en Perth, una ciudad que está en ese país, se está realizando el Mundial de Natación. El Mundial de Natación incluye todos los deportes que se practican en el agua, no solamente el nado. Y hay varias noticias interesantes, no tan buenas quizás, que rodean a este campeonato. Una medida poco común decidió adoptar la delegación de Estados Unidos en la jornada inaugural, al saber que en la zona hay tiburones, pidió protección mientras sus deportistas estén compitiendo. Y los organizadores, aunque están seguros de que estos animales son inofensivos, optaron por dejar algo más tranquilos a los norteamericanos. Ahora policías armados y con traje de buzo inspeccionan bajo el agua. Pocas horas duró el castigo de la Federación Internacional de Natación al entrenador de Alemania, Winfried Leopold, después de que él admitiera que estuvo involucrado en el pasado en programas de dopaje como técnico del representativo de Alemania Oriental. Justo ese país dominó en este deporte desde 1970 hasta 1980, pero él, apoyado por los seleccionados alemanes, apeló y recuperó su acreditación. Si no, habría tenido que abandonar esa labor por 2 años. El doping ha seguido la noticia, y tanto que las primeras 2 medallas de oro de la competencia pasaron a un segundo plano. Todo por la controversia que desató el hallazgo de frascos con hormonas de crecimiento en el equipaje de la delegación china, que siempre ha estado bajo sospecha. Se trata del somatropin, una sustancia que aumenta el tamaño de los músculos y la altura del deportista. Los frascos aparecieron en la maleta de Yuan Yuan, quien ganó la medalla de plata en los 200 metros estilo pecho en el Mundial de 1994. Al final, la deportista fue castigada por la federación de su país y debió regresar a Beijing. Acerca de esto último, todavía los atletas y sus entrenadores están prestando declaraciones ante la Federación Internacional de Natación, pero no es la primera vez que las sorprenden con doping y no es la primera vez tampoco que se las va a castigar. Veamos la nota. Las futuras estrellas chinas de la natación practican en Beijing. Son los niños que se supone dominarán este deporte en los próximos años, pero ni siquiera ahora su imagen está libre de polémicas. Las suspicacias se generaron en la década pasada, cuando el seleccionado femenino pulverizó varios récords mundiales. Desde el anonimato terminaron encumbradas al tope de los rankings internacionales. Pero no solo en el agua, las chinas han experimentado un progreso sorprendente. En la pista hay casos como el de Wang Junxia, que hizo reescribir los registros de los récords de media y larga distancia. Apareció en escena en 1993 y se apropió de las marcas de 5.000 y 10.000 metros. Era parte de un grupo de atletas conocidas como el Ejército de Ma Junren, uno de los más polémicos técnicos que se conozca. Este hombre de 52 años se hizo conocido por su estricto sistema de entrenamiento y por las increíbles dietas que imponía a sus deportistas. Pero muchos creen que su repentino éxito tuvo más que ver con el uso de drogas, una acusación que él siempre ha rechazado. Mis atletas nunca consumen drogas. Usarlas no es justo. Ese tipo de competencia es ilegal. Con eso, el entrenamiento perdería todo sentido. En el Mundial de Natación de 1994 en Italia, las chinas ganaron 12 de 16 medallas de oro y se quedaron con 5 récords mundiales. 2 meses después, en los Juegos Asiáticos en Japón, 11 atletas de este país dieron positivo en exámenes antidoping. 7 de ellas eran nadadoras. En los últimos 4 años, China ha dado positivo en 23 controles de esteroides. Sin embargo, la Federación Internacional de Natación aún no ha podido probar que el uso de estas sustancias ha sido sistemático. Yo nunca consumí nada. Ellos hicieron todos los controles que quisieron y no encontraron nada. Puede que en los Juegos Asiáticos unos pocos nadadores chinos hayan dado positivo. Es posible que ellos las hayan consumido para mejorar su actuación. Pero está claro que no debieran repetir el error. El consejo es sabio, pero quizás llegó tarde. La comunidad deportiva internacional ya perdió la confianza. Bueno, esa dieta de la que se hablaba en la nota incluía, entre otras cosas, carne de perro y sangre de tortuga. ¿Quién sabe qué más? Porque fíjense que hace
Unos 4 años atrás, a las atletas de Mayunren, a 7 de ellas les dio apendicitis el mismo día. Entonces, algo raro tiene que haber para que se hayan enfermado las 7 y una enfermedad tan grave, además, que requirió cirugía. Volvemos al fútbol el próximo año, no, este año, porque ya pasamos al 98, tenemos torneo largo de nuevo, así que me haya quedado pegada en el 97. Tenemos torneo largo de nuevo y los clubes ya se están armando y ya están buscando nuevas contrataciones. Veamos cómo van las cosas. Este verano 98 para el fútbol chileno ha sido más bien relajado en cuanto a contrataciones y novedades. Por así decirlo, hasta el momento ningún equipo ha dado que hablar por sus nuevos rostros. El recién ascendido Deportes Iquique seguirá bajo la mano de Manuel Rodríguez Araneda. Por ello, el guerrillero ha solicitado 2 defensas, un creador y 2 hombres punta. El ex azul Cristian Romero y el argentino Pablo Lenzi son los probables candidatos a vestir la celeste, mientras que el Candonga Carreño y Mario Benner podrían ser quienes lleven la cuota de gol para los dragones. La sorpresa puede ser la incorporación de Claudio Vargas al mediocampo nortino. En Calama, Cobreloa silenciosamente compró goles y por ello Rubén Vallejo, reciente scorer del torneo de clausura junto a Richard Báez, es el nuevo piloto de ataque del equipo cuprífero. En La Serena ya recalaron los ex antofagastinos José Correa y Mauro Donoso. Su técnico Gustavo Huerta además solicitó la presencia de Carlos Girland en el cuadro de la cuarta región. Sus vecinos y rivales Coquimbo Unido ya muestran 2 caras nuevas. Se trata de los argentinos Fabián Vázquez, ex Arica, y el centrodelantero Sergio Yoino. Santiago Wanderers logró el concurso de Leonardo Vélez como nuevo técnico. El portero Patricio Toledo será el encargado de defender los 3 palos y se suma a él Claudio Lizama, ex Católica. Se especula además que Mauricio Yesca llegaría para reemplazar a Mario Benner. Y en este loco transitar por Chile llegamos a la capital. La U fue quien mostró a su primera contratación, el puntarenense Mauricio Aros. Además, el doctor Orozco ha señalado que la prioridad de los azules en estos instantes es contratar a un volante de creación. La bombástica así como Maradona, no existe, o Ronaldo, no. A un jugador de primer nivel va a llegar a la U, eso ténganlo por seguro. ¿Argentino? No, puede ser de otra nacionalidad. ¿Brasileño? Puede ser. ¿Sí? Puede ser, o de otra nacionalidad. Puede ser europeo. ¿Hablan de yugoslavos, croatas? Puede ser europeo también. Depende. ¿Ya lo tienen visto? Sí, nosotros la comisión de fútbol con nuestro técnico están trabajando hace más de 3 meses, 2 meses y medio ya en el plantel de la U98. ¿Cuáles son las exigencias suyas hacia el plantel? Absolutamente un fútbol competitivo, estar peleando el título, primero, segundo lugar, primero ojalá, tener una muy buena performance en los partidos internacionales, empezando ya por la Copa Viña del Mar, para después tener llegar muy arriba también en el torneo Mercosur, que vamos a jugar con todos los equipos más importantes de América, y demostrar una entrega, un fútbol agresivo, que se vea el león en la cancha, como dicen los chiquillos de los de abajo, porque ahora la verdad que estuvo muy venida menos la U. Por la precordillera en San Carlos de Apoquindo se negocia todavía la posible incorporación del seleccionado nacional Fernando Cornejo. $300.000 separan al volante de Católica. Quien ya está listo, Rodrigo Colbert, quien la próxima semana se pone la camiseta cruzada. Bueno, evidentemente que en este minuto necesitamos un hombre en punta, eso no cabe la menor duda. Le pidió otro hombre más en ataque. ¿Colbert? Sí. ¿Está listo? Prácticamente listo, sí. Yo creo que Colbert viene a la Católica por un año. ¿El jueves estaría llegando? Él tendría que estar el día 15 acá, porque el día 15 comienzan las prácticas. ¿Núñez? Núñez siempre ha sido un jugador interesante, pero en este momento no hay conversaciones por él. Colo-Colo tal vez ha sido el elenco de menos propaganda. La noche alba reprogramada para el 20 de enero a las 21 horas en el Monumental verá de seguro el concurso del volante Wilson Contreras, pedido expresamente por Gustavo Benítez. Van a haber 1 o 2 contrataciones. Realmente, ¿nacionales? eso lo vamos a ver el día 20 a las 21 horas para tomar el compromiso de ir por Estrella 22. ¿Pero tiene algún jugador contratado Colo-Colo derechamente? Eso lo vamos a ver el 20 a las 21. Las colonias, vale decir Palestino y Audax, también presentan novedades. Manuel Pellegrini, luego de una temporada alejado de las bancas, retorna a Palestino. La prioridad del cuadro de la cisterna es retener a su portero José Daniel Morón, quien además es pretendido por Audax italiano. Los de la Florida acaban de concretar el traspaso por $900.000 de Hugo Brizuela a Racing de Avellaneda. En Argentina se da por hecho la incorporación de Brizuela al equipo de la academia. Rafael Olarra, pretendido por los 3 grandes, al final al parecer seguirá con la
la verde de Audax. En Talca se mantendrá la base que logró el ascenso para esta temporada. Se habla de que Mario Benner y Jorge Coqui Contreras podrían vestir la camiseta rojinegra. Los elencos de la octava región han optado por la prudencia. Óscar del Solar, quien ofició de preparador físico en la época de Cavalieri, será el nuevo estratega lila. Mientras que en Huachipato se pretenden delanteros y los nombres de Rubén Acosta, ex Antofagasta, y Andrés Roldán son los candidatos fijos a jugar en las higueras. En Temuco, Reinaldo Mostaza Merlo dirigirá al equipo de la novena región que ya contrató al defensa Jorge Torres y a Malcolm Moyano. Osorno prácticamente se desprendió del 50% de su plantilla 97 y aún no ha decidido la continuidad de Juan Carlos Carotti en la banca. Y finalmente en Puerto Montt, el paraguayo Alicio Solalinde es el nuevo técnico de los Mariscales. Junto a Solalinde trabajará Remigio Fernández y de ahí se delineará el plantel 98. Por lo que se ve, habrá que esperar el inicio del torneo nacional en la primera semana de abril para saber si los conjuntos chilenos logran tonificar los planteles con las incorporaciones que uno siempre espera. Para eso, esperemos 2 meses más. 2 meses más para el campeonato oficial, pero el torneo de apertura empieza ya en febrero, así es que tendremos fútbol bastante luego. Como todos los domingos, tenemos preparado un resumen con las principales noticias a nivel internacional. La tenista francesa Mary Pierce demostró sus serias aspiraciones de ganar el próximo Abierto de Australia luego de participar en la Copa Hoffman, que se jugó esta semana en ese mismo país, en Perth. Mientras se supo que Mónica Seles, ex número 1 del mundo, Jana Novotná, actualmente en el segundo puesto, y Steffi Graf, no estarán en Melbourne. En la competencia masculina ya se sabe que una baja importante será la del ruso Yevgeny Kafelnikov, quinto en el ranking ATP. No estará en el primer Grand Slam del año por una lesión en la rodilla. Uno de los que se benefició con esta noticia es Andre Agassi, hoy 119 del mundo. Gracias a esta y a renuncias de otros jugadores, accedió por pleno derecho al cuadro final del torneo. Con ello no tendrá necesidad de recurrir a la invitación que le habían hecho los organizadores. El tenista sueco Björn Borg se querellará contra el programa de televisión que afirmó esta semana que cobró por jugar la Copa Davis por su país en 1978 y 1979. Según la información entregada, Borg recibió $220.000 a cambio. La antorcha que arderá en Nagano en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizarán en febrero, comenzó la triple marcha con la que recorrerá las tierras japonesas. En la isla de Okinawa, el estudiante de bachillerato Miwai Shiki partió hacia Nagano, donde llegarán también los otros 2 ramales procedentes de las regiones de Hokkaido y de Kyushu. Durante un mes, las antorchas recorrerán 1.150 kilómetros y serán llevadas por unas 7.000 personas. Las 3 llamas olímpicas se reunirán el 6 de febrero y la marcha finalizará al día siguiente en la ceremonia de apertura de los Juegos. Don King quiere reunir de nuevo en el ring a Mike Tyson y Evander Holyfield, quien en junio del año pasado recibió 2 mordiscos del ex monarca de los pesos pesados. Curiosamente, Holyfield ha asegurado que no tiene problema alguno en medirse otra vez con Tyson, quien tiene previsto solicitar que le devuelvan su licencia. La escudería Ferrari presentó el F300, el nuevo monoplaza en que tienen depositadas las esperanzas de ganar el campeonato de Fórmula 1 de este año. Los encargados de levantar el velo que cubría el vehículo fueron los 2 pilotos oficiales de la escudería, Michael Schumacher y Eddie Irvine. Se trata de un modelo más pequeño que el anterior y con un rojo más brillante. Lo mismo hizo la marca Williams, que cambió drásticamente el modelo. Ya no será azul con blanco, sino rojo y blanco, algo que lo asemeja bastante a Ferrari. Esto debido a la llegada de un nuevo sponsor. En la presentación estuvo el actual campeón Jacques Villeneuve, que de paso aprovechó de criticar las nuevas reglas impuestas para el 98. En Japón, los mejores exponentes del sumo inauguraron la temporada del 98. Más de 1.000 personas se reunieron para contemplar un rito con más de 2.000 años de historia. El gran campeón Taka Nohana, de 25 años, fue el encargado de abrir la ceremonia. El francés Franck Picard acaba de adjudicarse la Copa Leyendas en Schladming, Austria. Con ello demostró que las nuevas generaciones del esquí están dejando rápidamente en un segundo plano a los más veteranos como Franz Klammer, campeón olímpico en 1976 y que ahora debió conformarse con el 11º lugar. Bueno, nos queda todo el bloque dedicado a Francia 98. Vamos a hacer una pausa y quédese con nosotros porque viene especialmente entretenido hoy domingo. Ya volvemos. Hoy, el rey. Yo amo a Marcia. Sí, la amo, sí, la amo. No solo lo dijo, lo repitió. Vas a hacer lo mismo que hizo Jaime con Elena. Para que veas tú cómo se repiten las cosas en el mundo, pues mamá. Ella no debe reconocerme. No debe. Pero Simón, ¿por qué
sigue repasando todo esto porque no hablas al tiro con ella. No se puede porque ella es una mujer muy loca, es histérica. Y si tú pretendes casarte con Gil, que es un niño que tiene una vida social muy intensa, tienes que ser más cuidadosa, mi amor. Porque tú no sabes lo que una calumnia puede causar en una persona. Solo por Rec. Puede en Rec. Solo por Rec. Viernes en Rec. Son tres. Un chileno, no muy bueno, un brasileño, muy pequeño, y un argentino. Le voy a demostrar a esos psicóticos peleando que frente a una mujer de verdad no saben comportarse como hombres. ¿Paso o no paso? ¡Paso! ¡Fuera de aquí! ¡No me traumes, Sofián! ¡Cierra, tiene fuego! ¡Fuego te da! Solo por Rec. ¿Cómo están? Soy Cristian Pérez. Los vengo a invitar al estreno de la tercera temporada de El Cuarto de Música. Yo nunca pensé que podía ser en serio. Yo estaba estudiando economía en la universidad, me salí, no porque dijera, me dedico a la música, no, porque yo dije, esto no es lo que quiero en mi vida, aunque me encantaba. Hay una decisión valiente de poner en común una historia personal y uno se vulnerable. Y demostrarlo te vulnerabiliza. Sí, entonces si uno va a poner una cosa le da vergüenza cantar una historia personal. Yo no tenía tiempo más que de actuar y divertirme, porque para mí era una diversión, ¿verdad? No voy a decir que mucho esfuerzo, porque no ha sido gran esfuerzo, era mi placer. Y en la actualidad sigue siendo mi placer. Estás invitado, no te pierdas la tercera temporada ya de El Cuarto de Música por 13 Rec, el ayer y hoy juntos. Esta semana... No, gracias que tengo el diario. Me imagino que usted es apolítico, ¿no? No, yo soy más bien de centro-centro. Justamente al centro, ¿crees? Al centro. Sí. No, ya voy, pues ando con restricciones. Felicidades, artísticas. Pero imagínate, si así se porta de mal en mis sueños, imagina cómo se portarán los de él. Solo por Rec. Esta semana... En 1981, Chile asistía a uno de los fenómenos más intensos y desbordantes de popularidad juvenil. Es en esa ciudad donde comienza la etapa de su vida marcada por las fiestas, la mafia y las drogas. En 1995, tentado por Canal 13, el animador deja la red para probar suerte en el estelar Martes 13. La vida de Juan Gabriel es la historia de una ranchera, un canto a los dolores y tragedias de la existencia. Solo en Rec. Esta semana... Las damas, 20 de ciclismo y 5 kilómetros de trote. La segunda competencia del programa Deporte Plus será una fecha del Circuito Mundial del Voleibol Playa. Es un fenómeno que solo tiene algo de respeto a la alemana Steffi Graf, quien prepara su regreso después de una temporada llena de lesiones. Al chocar con un árbol mientras esquiaba en Aspen, murió recientemente Michael Kennedy, hijo del asesinado senador Robert Kennedy. Solo por Rec. Continúa disfrutando Rec. El ayer y hoy juntos. Bueno, el siguiente bloque está dedicado a las noticias del Mundial, pero no vamos a partir desde Francia, sino que desde Singapur, que podría decirse que en este minuto es la capital del fútbol, porque ahí se está realizando una feria, la Expo Fútbol, donde los que tal vez van a ir para allá en las vacaciones pueden encontrar todo tipo de artículos relacionados con el fútbol, además de varios adelantos para Francia 98. Desde esta semana, la primera conferencia y exposición internacional sobre el fútbol se convirtió en realidad. 70 empresas de 40 países llenaron los 4.000 metros cuadrados del Centro de Convenciones de Singapur. Ahí fue posible comparar diferentes pelotas de fútbol, tener entre las manos copas internacionales o incluso disfrutar de los más originales juegos. Y por qué no, probar la champaña oficial de la Copa del Mundo. ¿Tastes like a winner?
Increíble. Va a ser el trago ideal para celebrar el triunfo en el Mundial. Incluso para los derrotados pienso que será agradable. Los animará. De hecho, Francia 98 llegó con todo a la Expo, y no se trata solo de mercadotecnia. A menos de 6 meses de que se dé el puntapié inicial, uno de los hombres claves del Mundial se dio tiempo para desestimar cualquier tipo de problemas en la organización. Para Michel Platini, a excepción de unos pocos detalles que tienen que ver con el tema de las entradas, todo está en orden, incluso los estadios. Estamos orgullosos de que nuestros estadios están en perfecto estado. El estadio principal ya quedó terminado y las remodelaciones de los demás ya concluyeron, con lo que podemos decir que estamos listos para dar el vamos. De lo que Platini no quiere hablar es de sus planes futuros y de la posibilidad de que reemplace a Joseph Blatter como secretario general de la FIFA. Muchos en Francia me preguntan por eso, pero yo no pienso contestar. Están locos si piensan que les voy a dar una respuesta por ahora. La Expo Fútbol 98 se convirtió también en una buena oportunidad para que algunos se candidateen. Alemania por un lado, Inglaterra por otro. Los dos países compitiendo para el Mundial del 2006. Los ingleses, por supuesto, reclaman su derecho por ser los que vieron nacer el fútbol en su tierra. Pienso que ha pasado mucho tiempo desde que un Mundial se hizo en Inglaterra. 40 años es demasiado tiempo. Ya es hora de que esté de vuelta. La apuesta inglesa pareció fortalecerse estos días después de que Franz Beckenbauer reconociera que a su país no lo veía con muchas posibilidades. Los alemanes, eso sí, no pierden la esperanza y están proponiendo a los ingleses organizarlo en forma conjunta. Los que vayan a ir al Mundial no solamente van a disfrutar de los partidos de fútbol. En Francia van a estar los 3 tenores. Sepa cuándo y dónde. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras son 3 fanáticos confesos del fútbol. Por eso aceptaron gustosos una vez más cantar en el Mundial de Francia. Una vez más porque actuaron en Italia 90 y en Estados Unidos 94 con una audiencia televisiva de 1.300 millones de personas. Para promocionar el concierto de gala del 10 de julio que se realizará 2 días antes de la final, los 3 tenores estuvieron en París. La cita será en Campo de Marte, ubicado en la parte sur de la Torre Eiffel, la que este año cumple 100 años. Sin embargo, no era de música de lo que querían hablar, mejor hablar de fútbol y pronósticos. Me gustaría mucho ver a Italia en la final. Y para dejar contentos a mis compañeros, también a España. Pero bueno, está claro que estoy siendo demasiado optimista, porque Brasil y Francia son serios candidatos. Solo espero que gane el mejor y que la mejor sea la selección de mi país. Pienso que Francia desde ya está bien ubicada. Le tocó un grupo bastante fácil, igual que a Italia. En cambio, España se ve más complicada. Será difícil, pero quizás no es por ser diplomático, pero ¿qué tal tener a Italia, España y Francia entre los 4 primeros? Brasil sería el 4. Todo eso sería muy interesante, ¿por qué no? Y si quieren saber sobre la música de nuestro concierto, supongo que debiera ser la más alegre. Quizás con ritmos brasileños. Cerca de 9.000 entradas estarán a la venta, pero para los que no puedan asistir, la gala será televisada a más de 100 países. La recaudación irá a beneficio de enfermos de SIDA y de fundaciones que ayudan a niños con leucemia. La semana pasada le contamos acerca de los orígenes del fútbol, de dónde salió este deporte que es tan popular. Hoy día le vamos a contar cómo se fue expandiendo alrededor del mundo hasta llegar al año 1930, cuando se realizó el primer Mundial de Fútbol. A principios del siglo XIX era difícil pensar que algún país pudiera destronar a Inglaterra de su posición de líder en el manejo del fútbol. Pero los franceses y los belgas decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. Así es como sus máximos dirigentes se reunieron el 1 de mayo de 1904. La segunda reunión se hizo un mes después, pero para esa oportunidad se agregaron delegaciones de Holanda, España, Suecia y Suiza. Son los 7 países fundadores de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, mejor conocida como FIFA. Debió pasar un año para que Inglaterra, Austria e Italia decidieran sumarse a la iniciativa. En ese momento, el dirigente holandés Hirschman ya había comenzado a trabajar en la idea de realizar un mundial de fútbol. Pero la recién nacida FIFA no se atrevía a dar el paso. Ya en 1900 este deporte había estado presente en los Juegos Olímpicos del mismo año. En 1912 pasó a ser casi un protagonista. Sin embargo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo del fútbol fue víctima de un trágico paréntesis.
Esto no impidió que las tropas alemanas y británicas decidieran en 1914 y en tierra neutral dejar la rivalidad a un lado y jugar un partido de fútbol. Mientras tanto, ¿qué pasaba en América? Sudamérica, alejada de los conflictos bélicos, se transformó en la mejor tierra de cultivo para el fútbol. Primero llegó a Argentina a través de inmigrantes y marinos ingleses. De hecho, fue en Buenos Aires donde se realizó el primer partido de fútbol en esta parte del mundo. El primer club trasandino fue Alumni, dirigido por Watson Hatton, y que tuvo al mejor equipo durante 11 años. Incluso derrotó al representativo de Sudáfrica en 1906, registrada como la primera victoria de un equipo sudamericano frente a rivales de otro continente. Los ingleses también fueron responsables de la llegada del fútbol a Uruguay, que en poco tiempo empezó a rivalizar con Argentina. En 1891 nació el Club Ferrocarriles Uruguay Central, que después pasó a ser el mítico Peñarol. En los 25 años siguientes, el fútbol en Sudamérica desarrolló un estilo propio, en que el talento y la genialidad se impuso sobre el juego de más fortaleza física de los europeos. Era tanto el boom que en 1916 Argentina, Brasil, Uruguay y Chile se encontraron en Buenos Aires para jugar el primer sudamericano. Los ganadores fueron los uruguayos. La próxima cita fue en Montevideo y a pesar del favoritismo de Brasil y Argentina, Uruguay repitió la victoria. Diego Lucero fue uno de los que jugó por Nacional de Montevideo en la década del 20. Ya en ese tiempo el fútbol era parte de la vida de sus compatriotas. Primero, porque son una zona en que la latinidad, o sea, le ha dado esa inventiva y esa lucidez mental a los muchachos, y luego son muy pobres, ¿sí? El gran fútbol ha germinado en los países muy pobres porque los chicos no tienen otro juguete que la pelota. Independientemente de las razones, Uruguay emergía como la primera potencia mundial de este deporte. Por eso se suponía que ese país, ya con 5 títulos sudamericanos bajo el brazo, mostraría todos sus talentos en París, en los Juegos Olímpicos de 1924. Además, el plantel uruguayo tuvo entre sus filas a la primera figura internacional, José Leandro Andrade, llamado la Perla Negra. Era tanta su habilidad que se dijo que fue un factor clave en el triunfo de Uruguay sobre Suiza en la final. Fue un claro 3-0. En casa, en Montevideo, el equipo fue proclamado campeón del mundo al ganar los Juegos Olímpicos. 4 años más tarde fueron los Juegos de Ámsterdam, oportunidad en que la competencia sufrió un cierto traspié por la ausencia de la mayoría de los países europeos que no se pusieron de acuerdo en la forma de clasificar. Pero Uruguay sí estaba, y otra vez con ganas de llegar a la final. Lo hizo, retuvo el título olímpico al ganar a Argentina por 2-1. Para entonces la FIFA ya no tenía duda alguna. La causa liderada por el dirigente francés Jules Rimet de realizar un mundial no era una locura. En 1929 designó a Uruguay como sede del primer campeonato mundial de fútbol. A cambio, ese país se comprometía a pagar los gastos de desplazamiento de los participantes y a construir un nuevo estadio. El nuevo complejo fue lo que más impresionó a las delegaciones que llegaron a Montevideo. Desafortunadamente, entre ellas casi no hubo europeos. No quisieron asistir por lo largo del viaje. Solo 13 países estuvieron en la ceremonia de apertura. El partido inaugural fue entre México y Francia, cuando Lucien Laurent marcó el primer gol en la historia de los mundiales. Chile le ganó a Francia y México y perdió ante los argentinos, que jugaron el partido más esperado, la final con Uruguay, los locales. Partido donde ellos hicieron un primer tiempo bueno y salieron adelante. Pero en el segundo tiempo cambió todo completamente. Ante una multitud de 90.000 personas en el Estadio Centenario, los uruguayos de pantalones oscuros aparecían como favoritos. Argentina llegó a estar 2-1 en ventaja. Las celebraciones, sin embargo, no llegaron sino hasta este momento, cuando Uruguay pudo igualar y luego sellar repentinamente el triunfo. Castro anotó el gol de la victoria en el minuto final, que por fin dejó claro que los uruguayos eran los verdaderos campeones del mundo. Con 7 sudamericanos y ganar el primer campeonato del mundo es un récord. Yo eso que creo que en el mundo no se conoce. Es la aspiración más grande. Es la aspiración más grande que puede tener un jugador de fútbol. La próxima semana vamos a seguir entonces revisando lo que ha sido la historia de los mundiales de fútbol, ahora que estamos a puertas de Francia 98. Que descanse, que tenga una muy buena semana y nos encontramos el próximo domingo en Mundo Deportivo. Buenas noches.
Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Pioneer, presentó Mundo Deportivo.